Imagina esto. Estás en medio de una acalorada discusión. Tu corazón late con fuerza. Cada palabra se siente como un arma, cada frase una batalla. Preparas cuidadosamente tu siguiente respuesta, decidido a demostrar que tienes la razón. Pero la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. Ninguno de los dos escucha, solo espera la oportunidad para contraatacar. Y entonces aparece Nietzsche. Él no toma partido. No te dice qué decir. En cambio, susurra algo inquietante en tu oído: ya has perdido. ¿Qué quiere decir? Estás peleando. Te estás defendiendo. Mantienes tu postura. ¿Cómo podría eso significar derrota? Porque según Nietzsche, en el momento en que te involucras en este tipo de batalla, ya has entregado tu poder. La verdadera fuerza, argumenta, no viene de luchar por tener la razón. Viene de algo mucho más inesperado. Entonces, ¿cuál es ese poder oculto? ¿Y por qué el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras? Vamos a sumergirnos en la filosofía de Nietzsche y descubrir el truco silencioso que te da el verdadero poder. La mayoría de la gente cree que el poder viene de ganar discusiones, demostrar que los demás están equivocados y dominar las conversaciones. Pero Friedrich Nietzsche tenía una visión completamente diferente. Creía que el poder no estaba en las palabras. Estaba en el control. ¿Por qué la gente discute? Si alguna vez te has encontrado en una discusión acalorada, sabes lo rápido que las cosas pueden escalar. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar por qué la gente discute en primer lugar? Nietzsche diría que la mayoría de las discusiones no son sobre la verdad, sino sobre necesidades psicológicas más profundas. Protección del ego. La gente discute porque su identidad está en juego. Aceptar que están equivocados se siente como perder una parte de sí mismos. La mente resiste esto a toda costa. Luchas de poder. Muchos debates no son sobre hechos o lógica. Son batallas por el dominio. ¿Quién habla último? ¿Quién controla el tono? ¿Quién hace que el otro retroceda? Mentalidad de grupo, validación social. Algunas personas discuten no porque crean en su punto, sino porque quieren ser vistas como inteligentes, seguras o fuertes por sus pares. Nietzsche veía estos comportamientos como signos de debilidad. Creía que quienes reaccionan emocionalmente a las discusiones están siendo controlados. El momento en que dejas que alguien te provoque, ya has perdido. La voluntad de poder y el Übermensch de Nietzsche. La famosa idea de Nietzsche sobre la voluntad de poder suele ser malinterpretada. No se trata de la fuerza bruta. Se trata de la capacidad para imponer tu voluntad sobre la realidad. Esto no siempre requiere palabras. A veces, el poder más fuerte es la habilidad de no reaccionar. Y aquí es donde entra el Übermensch, el individuo superior ideal en la filosofía de Nietzsche. El Übermensch no reacciona emocionalmente como la persona promedio. No discute solo para ganar o para probar un punto. En cambio, elige cuándo involucrarse y cuándo permanecer en silencio. Porque el poder no se trata de hablar. Se trata de controlar toda la interacción. Imagina una reunión donde dos personas discuten. Uno es ruidoso, agresivo, tratando de demostrar que tiene la razón. El otro, calmado, sereno. Escucha más de lo que habla. No se deja arrastrar a idas y vueltas emocionales. Pero cuando finalmente dice algo, es poderoso, oportuno y cambia toda la conversación. ¿Quién tiene el verdadero poder aquí? Nietzsche diría que la persona que se mantiene en control, que no reacciona emocionalmente, siempre gana a largo plazo. ¿Por qué? El silencio estratégico es más poderoso que ganar discusiones. El silencio, cuando se usa correctamente, no es debilidad. Es un arma psicológica. Obliga a la otra persona a revelar más sobre sí misma. La hace sentir insegura, dudando de sus propias palabras. Crea tensión, y la tensión incomoda a las personas. Lo que te da control. El Übermensch no solo se queda en silencio en las discusiones. Usa el silencio como una herramienta, una pausa, un momento de contención, una respuesta bien medida que voltea la conversación a su favor. Por eso la versión de Nietzsche sobre el poder no se trata de pelear, sino de dominar el campo de batalla antes de que la pelea siquiera comience. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una herramienta, un arma usada por las mentes más grandes de la historia para dominar batallas de intelecto, negocios y guerra. La idea de poder de Nietzsche no era sobre discusiones fuertes o ganar debates. Era sobre influencia, control y contención estratégica. Exploremos tres figuras legendarias que encarnaron este principio. Sócrates, Steve Jobs y Miyamoto Musashi. El método de Sócrates, ganar sin pelear.
Sócrates nunca se involucró en discusiones tradicionales. No gritaba, no atacaba ni intentaba imponer su punto. En cambio, usaba una técnica tan poderosa que todavía hoy influye en las discusiones intelectuales, el método socrático, una forma de preguntar que hacía que las personas expusieran sus propias contradicciones. Imagina esto. Un orgulloso político ateniense afirma ser el hombre más sabio de la ciudad. En lugar de desafiarlo abiertamente, Sócrates simplemente pregunta, ¿qué es la sabiduría? El hombre, ansioso por demostrar su intelecto, comienza a definirla. Pero con cada pregunta que Sócrates hace, la definición se desmorona. El político, antes tan confiado, ahora tropieza con sus propias palabras, dándose cuenta de que no tiene un verdadero entendimiento del concepto del que tanto presume. Sócrates no necesitaba decirles a las personas que estaban equivocadas. Les hacía darse cuenta por sí mismos. Comprendía una verdad fundamental. La gente no acepta lo que le dices. Solo acepta lo que descubre por sí misma. Esta es la esencia del poder silencioso. En lugar de participar en discusiones sin sentido, haz preguntas que lleven a las personas a cuestionarse a sí mismas. La estrategia de Steve Jobs, el arte del conflicto controlado. Si Sócrates dominaba mediante preguntas, Steve Jobs dominaba mediante la persuasión estratégica. No evitaba las discusiones. Las orquestaba. Su liderazgo en Apple no se trataba de debatir cada pequeño detalle. Se trataba de controlar la conversación más amplia. Jobs tenía un principio simple pero poderoso. No desperdicias energía en peleas innecesarias, pero cuando algo realmente importa, vas con todo. Un ejemplo famoso fue su batalla con su propio equipo sobre el diseño del iPhone. Los ingenieros querían botones físicos. Jobs quería una pantalla táctil completa. En lugar de discutir sin fin, los llevó a ver su visión. Los dejó debatir, expresar sus preocupaciones, hasta que, bajo su guía, se dieron cuenta de que un dispositivo con pantalla táctil no solo era posible. Era inevitable. No les decía qué pensar. Los hizo creer que la idea era suya desde el principio. La mayoría de la gente discute por ego, para demostrar que tienen razón. Pero Jobs discutía con un propósito, ganar a las personas, no solo probar un punto. Y esa es la clave. Si tus palabras no mueven a las personas a la acción, solo son ruido. Miyamoto Musashi, el samurái silencioso que ganaba antes de que empezara la pelea. Ahora vamos más allá de la filosofía y los negocios hacia el campo de batalla. Miyamoto Musashi, el samurái invicto, entendía una verdad simple. La mejor forma de ganar una pelea es nunca desenvainar tu espada. Musashi ganó más de 60 duelos, pero no solo por su habilidad física. Sus mayores victorias fueron psicológicas. Jugaba con la mente, desconcertando a sus oponentes antes de que comenzara la batalla. Un ejemplo famoso, su duelo contra Sasaki Kojiro. Kojiro era un maestro espadachín, conocido por su velocidad mortal. Pero Musashi no lo desafió directamente. En lugar de eso, llegó horas tarde al duelo, haciendo a Kojiro furioso. Cuando finalmente se enfrentaron, Kojiro estaba tan cegado por la ira que cometió errores, permitiendo que Musashi lo derrotara con facilidad. Musashi sabía que si tu enemigo está emocional, ya es débil. La filosofía de Nietzsche encaja perfectamente con esto. El Übermensch no reacciona. Controla la reacción de los demás. Musashi demostró que el silencio, la paciencia y el dominio psicológico a menudo son más poderosos que la fuerza bruta. El hilo común. El poder a través del silencio estratégico. ¿Qué tienen en común Sócrates, Steve Jobs y Musashi? Nunca desperdiciaron energía en discusiones inútiles. No reaccionaban. Dictaban los términos del compromiso. Entendían que el verdadero poder no está en las palabras, está en la influencia. La próxima vez que sientas ganas de discutir, pregúntate, ¿estoy reaccionando emocionalmente o estoy controlando la situación? Porque el verdadero poder es silencioso. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué sentimos la necesidad de demostrar que tenemos razón, de responder, de defender nuestras ideas, incluso cuando la discusión no lleva a ningún lado? La mayoría cree que las discusiones son sobre la verdad. No lo son. Las discusiones son sobre el poder. Cuanto más discutes, más revelas sobre ti mismo. Tus inseguridades, tus gatillos emocionales, y lo más importante, el hecho de que alguien más controla tu reacción. Nietzsche entendió esto profundamente. Su concepto de voluntad de poder no solo era sobre dominación física. Era sobre controlarte tan bien que otros caen bajo tu influencia sin siquiera darse cuenta. Y la psicología moderna confirma lo exacto que estaba Nietzsche.
¿Por qué las personas quedan atrapadas en discusiones? Las discusiones no son lógicas, son psicológicas. Cuando discutimos, creemos que defendemos nuestras creencias. En realidad, a menudo solo estamos reaccionando a gatillos psicológicos profundos. Vamos a desglosarlo. 1. Sesgos cognitivos. Tu cerebro quiere ganar, no aprender. Nuestros cerebros están programados con sesgos que nos hacen terribles para discutir racionalmente. ¿Los mayores culpables? El sesgo de confirmación. Solo buscamos información que apoye lo que ya creemos. El efecto de retroceso. Cuando alguien desafía nuestras creencias, no cambiamos de opinión, nos aferramos más a ellas. El efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabemos de algo, más seguros estamos de nuestras opiniones. Estos sesgos hacen que la mayoría de las discusiones sean inútiles. Nadie escucha realmente. Solo esperan su turno para hablar. El Übermensch de Nietzsche evita esta trampa. Escucha, observa y decide si vale la pena involucrarse en la conversación. 2. Gatillos emocionales. ¿Por qué tomamos las discusiones como algo personal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas discusiones te enfurecen y otras ni te afectan? Es porque no discutimos por lógica. Discutimos por identidad. Cuando alguien está en desacuerdo con nosotros a un nivel profundo, se siente como un ataque personal. Por eso los debates sobre política, religión o filosofía se vuelven tan feos tan rápido. Porque la gente no siente que solo se desafían sus ideas. Sienten que se les ataca a ellos mismos. Por eso las personas más poderosas de la historia nunca discuten emocionalmente. Si alguien puede hacerte emocional, te controla. El Übermensch no cae en esa trampa. No reacciona. Observa, analiza y luego decide si responder o no. 3. La necesidad de validación. La verdadera razón por la que la gente discute. En el fondo de la mayoría de las discusiones no está la verdad, está el ego. La gente no solo quiere tener razón, quiere ser vista como la que tiene razón. Nietzsche entendió que la mayoría de los humanos buscan validación del grupo. Discuten no para encontrar la verdad, sino para ganar aprobación. Pero el Übermensch no necesita validación. Él crea su propia verdad. Piensa en las figuras más influyentes de la historia. ¿Perdieron tiempo discutiendo con críticos? No. Se enfocaron en su visión, ignoraron las distracciones y dejaron que sus acciones hablaran más fuerte que las palabras. Nietzsche estaba adelantado a su tiempo. Sus ideas sobre poder, control y silencio coinciden perfectamente con la investigación psicológica moderna. Vamos a desglosarlo. Dinámicas de poder en las interacciones sociales. Los psicólogos sociales han descubierto que las personas más poderosas en cualquier grupo no son las que más hablan, sino las que controlan el flujo de la conversación. No interrumpen. No se sobreexplayan. Eligen sus palabras con cuidado, haciendo que la gente preste atención a cada frase. Por eso los líderes poderosos rara vez elevan la voz. No lo necesitan cuando hablan. La gente escucha porque ya han creado un aura de autoridad a través de su silencio. 2. El papel del autocontrol en la persuasión. Las investigaciones en psicología conductual muestran que las personas que permanecen calmadas y serenas en las discusiones son mucho más persuasivas que las que se alteran. ¿Por qué? Porque los humanos asocian la calma con confianza. Nietzsche creía que el verdadero poder viene del dominio propio. El Übermensch no es esclavo de sus emociones. No reacciona. Decide, y eso lo hace intocable. La verdadera razón por la que Nietzsche veía el silencio como poder no era porque quisiera que la gente evitara el conflicto. Era porque sabía que quien controla su propia reacción controla toda la conversación. Pongámoslo en perspectiva. Si alguien te insulta y reaccionas, has perdido. Si alguien te desafía y sientes la necesidad de defenderte, has perdido. Si te metes en una discusión solo para probar que tienes razón, has perdido. Pero si observas, permaneces calmado y respondes solo cuando te sirve, ya has ganado. La filosofía de Nietzsche no es sobre quedarse callado para siempre. Es sobre elegir tus batallas. Pregúntate, ¿hablo porque quiero o porque me siento obligado? ¿Reacciono emocionalmente o controlo mi respuesta? ¿Vale la pena esta discusión o solo alimento mi ego? Porque el verdadero poder, como Nietzsche lo veía, no está en las palabras. Está en el silencio antes de las palabras, en la pausa que hace que los demás se inclinen, en la decisión de hablar solo cuando importa. Y ese es el truco silencioso que te da poder. El silencio es poderoso, pero ¿significa eso que siempre debes quedarte callado? El silencio puede ser un arma, pero usarlo indiscriminadamente puede ser tan tonto como hablar sin pensar. Si el silencio fuera el único camino hacia el poder, entonces los grandes pensadores, filósofos, revolucionarios y visionarios de la historia habrían permanecido sin ser escuchados. Sin embargo, ellos hablaron porque el verdadero poder no está en evitar el conflicto.
Está en saber cuándo involucrarse y cuándo contenerse. La voluntad de poder de Nietzsche, el conflicto como camino hacia el dominio. Muchos malinterpretan a Nietzsche como un defensor del retiro, del desapego de la lucha. Pero su concepto de voluntad de poder nunca fue sobre pasividad. Fue sobre dominación, crecimiento y superación personal. El poder no está solo en el silencio. Está en el control. Evitar el conflicto completamente no es sabiduría. Es miedo disfrazado de autocontrol. Dominar el conflicto no significa rechazarlo. Significa usarlo como una herramienta. El Übermensch de Nietzsche no discute por cosas insignificantes, pero tampoco huye de las batallas necesarias. Sabe que el conflicto puede ser un crisol de fuerza. ¿Por qué la mayoría evita las discusiones? Porque son incómodas. Pero Nietzsche entendió que la incomodidad genera fuerza. Vio la lucha como algo necesario, no como algo que se debe evitar. Los pensadores débiles evitan los desafíos. Los pensadores fuertes los aceptan porque el desafío fuerza el perfeccionamiento. Imagina un guerrero que nunca entra en batalla. Una espada que nunca se prueba contra el acero nunca estará lista para la batalla. De la misma manera, una mente que nunca es desafiada permanece opaca, débil y frágil. Sin conflicto intelectual, tus ideas quedan sin probar. Sin lucha, tus convicciones quedan vacías. Piensa en los pensadores más audaces de la historia. Galileo fue condenado por desafiar la visión de la Iglesia sobre el universo. Sócrates fue condenado a muerte por cuestionar las creencias convencionales. Nietzsche mismo fue descartado como loco en su época. Y hoy, sus ideas moldean el pensamiento moderno. Su poder no vino del silencio. Vino de elegir sus batallas sabiamente y participar en el conflicto necesario. Hay una diferencia crucial entre discutir para probar que tienes razón y discutir para moldear la realidad. Nietzsche entendió esto. Los grandes líderes, filósofos y visionarios no evitan las discusiones. Las usan estratégicamente. Piénsalo. Sócrates no atacaba directamente las creencias de otros. Las cuestionaba hasta que colapsaban por sí mismas. Los escritos de Nietzsche fueron diseñados para desafiar, provocar y sacudir a las personas de su complacencia mental. Steve Jobs no evitaba el conflicto. Lo usaba para llevar a las personas más allá de sus límites y fomentar la innovación. La gente poderosa no discute para buscar validación. Discuten para transformar. No pelean para ganar debates. Pelean para moldear el mundo según su visión. El Übermensch no discute para satisfacer su ego. Discute con propósito. Aquí es cuando debes involucrarte. Cuando la discusión agudiza tu pensamiento. Cuando revela verdades más profundas. Cuando te impulsa a ti o a otros a crecer. Cuando cambia el poder a tu favor. Pero aquí es cuando no debes hacerlo. Cuando solo defiendes tu ego. Cuando la otra persona no está abierta al cambio. Cuando es una batalla emocional sin sentido. Cuando tu silencio es una jugada de poder, discutir sin estrategia es debilidad. Discutir con precisión es poder. Nietzsche no tenía miedo a las discusiones. Abrazaba el conflicto, pero en sus propios términos. Si una discusión te debilita, evítala. Si una discusión te fortalece, enfréntala. Si una discusión es solo una distracción, ignórala por completo. Si el conflicto te fortalece, no es algo que debas evitar, es algo que debes dominar. El verdadero poder no está solo en el silencio, sino en saber cuándo hablar y cuándo callar. Si tuvieras la opción entre no discutir nunca más o dominar el arte de influir a través del conflicto, ¿qué te haría más poderoso? Imagina esto. Despiertas un día y una voz te dice, solo te quedan 100 palabras para hablar en toda tu vida. Cada frase, cada palabra ahora tiene peso. ¿Las desperdiciarías en una discusión acalorada? ¿Las usarías para intentar probarte a alguien que ni siquiera te escucha? ¿O las elegirías con cuidado, como un guerrero afilando su última espada antes de la batalla? Ahí es donde reside el verdadero poder. Nietzsche entendió algo que la mayoría ignora. Las palabras son moneda. Mientras más las gastas sin cuidado, menos valiosas se vuelven. Ahora, imagina que estás en una discusión. Tu corazón late rápido. Tu mente se llena de réplicas, defensas, puntos que mueres por demostrar. Pero detente. Respira. Pregúntate, ¿quién tiene realmente el poder aquí? ¿El que desesperadamente intenta probarse a sí mismo, o el que sabe cuándo guardar silencio? Porque el silencio no es debilidad. Es estrategia. Es control. Es el arte de hacer que otros se cuestionen sin que tú tengas que convencerlos. Así que aquí está el reto. La próxima vez que estés a punto de discutir, detente. En lugar de reaccionar de inmediato, observa. Mira cómo la otra persona revela sus debilidades. Observa cómo te muestra sus miedos, sus inseguridades, solo con la forma en que habla. Y entonces, cuando sea el momento adecuado, elige tus palabras como un maestro o no hables en absoluto, porque el verdadero poder es silencioso.